Torreón, que es un lugar conocido para muchos de esta casa, pero para algunos todavía necesita un poquito de orientación. Así que gracias por venir en esta noche tan linda. Tenemos la suerte hoy de tener como invitado. ¿No se habla de suerte? No. Bueno, pero sí, en este momento con el que tengo un gran reconocimiento también es con nuestro amigo en común, Mario Sagradini, que fue quien nos permitió encontrarnos con Ignacio, y hoy pienso en él porque la verdad que para mí sí, es una suerte haberlo encontrado. Así que, los que, no sé, quienes, sé que algunos conocen esta casa como si lo hubieran hecho, muchos de entre ustedes han venido, como Roselyn, arquitecta, y nos ayudó a poner esta casa en un plano en 3 dimensiones, junto con Víctor Bello, ¿no? Este es un trabajo excepcional que nos permite a nosotros estar en otro lugar el día que logremos encontrar fondos para arreglar ciertas averías que tiene esta casa, que es una construcción muy sólida, diseñada y construida por Manolo. Esta casa, Manolo, creo que muchos de ustedes saben que Manolo aprendió a hacer ladrillos de chico con su padre, que era ladrillero. Manolo nace en Rocha en 1919 y fallece en el 90 en esta casa. Y aprendió a hacer ladrillos con su padre, y luego, en un periodo de su infancia, que es uno de los más dramáticos, pero que no dejó de darle un lugar para seguir trabajando, él va al Consejo del Niño en la colonia de menores Martí-Dené, colonia profesional, porque Manolo, lamentablemente su madre sufre un accidente de tránsito y estaba a cargo de sus 5 hermanos. Y su padre, que estaba en Brasil trabajando en Altos Hornos, estaba lejos. Entonces sus hermanos, a su madre le atropelló un auto, y él y sus hermanos son dispersados en colonias de diferentes, en el año 36 ya. Llega el año 39 y Manolo publica con sus compañeros, los reúne para editar una revista que se llamó Educación, y que hoy la encuentran, es un bimensual que lo encuentran en la Biblioteca Nacional, que contiene poesía de Rubén Darío, panorama de la Segunda Guerra Mundial y reportajes de la colonia. Él envía a sus compañeros de colonia a hacer reportajes de la colonia, y ese material, que durante el año 39 y 40, aquí tenemos otro hombre de la casa, adelante por ahí, Buenas noches. Diego, en ese material, bueno, es uno de sus periodos donde Manolo creo que también saca una cantidad de lecciones y no le impide seguir trabajando toda su vida para darle oportunidad a jóvenes y formarlos gratuitamente, como lo hizo en esta casa. Durante muchos años, él construye esta casa en el 60 y fallece en el 90, y durante todo ese tiempo enseñó gratuitamente, después de haber pasado por la escuela de Torres García, ¿no? entre el 40 y el 45. Manuel enseña gratuitamente en esta casa a jóvenes, como le enseñó el maestro. Jóvenes que vienen de todos lados y que pueden escuchar sus testimonios en nuestras páginas de YouTube o Instagram y Facebook. Hicimos, gracias a Johanna Holt, hicimos unos 30 audiovisuales hasta el momento de personas que conocían a Manolo. Bueno, por ahí hay mucho para decir de Manolo. Hoy invitamos a Ignacio para que nos hable de algo que nos interesa a todos, así que le voy a dar la palabra y los invito a que se anoten en las visitas guiadas o en un momento como para seguir charlando de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo agradezco a Ariel la deferencia y los buenos conceptos que ha escrito, que son totalmente injustificados, porque uno tiene que ser... Uno sabe dónde está parado, especialmente en la genética y otras cosas, que ha sido una historia de gigantes de la ciencia. Esa es la pura verdad. La genética siempre se caracterizó, si uno hace cómo la disciplina evolucionó, cada 10 o 5 o 10 años hay un gigante que aparece. Y
y entonces uno sabe que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero sí con el contenido. Y yo hice unas anotaciones y lo que quiero decirles es que un par de conceptos que creo que son muy importantes, no solo para entender la genética, sino en general. Voy a contarles 3 hechos. El primer hecho que quiero contarles es cómo se descubrió finalmente la molécula del ADN. Para los que ya saben lo que es el ADN, lamento ser reiterativo, pero creo que hay una cosa que es muy importante del ADN, que estos dos señores, en el año 53, descubrieron finalmente cómo era la estructura del ADN. Y estos señores lo que hicieron fue un trabajo prácticamente intuitivo, porque uno de ellos había estado en un laboratorio de paso y vio que había una hélice de 3 vueltas sobre la molécula. Y ellos dos volvieron a Cambridge y decidieron una espiral de 3 bandas, una trenza, ¿no? De 3. Y miraban, no les daba, con 3 giros no les daba. Y entonces dijeron, tiene que ser 2 giros. Vamos a probar con 2 giros de la hélice esta, de la molécula, ¿no? Y esta molécula era importante porque era el secreto, digamos, de la vida prácticamente, porque ahí está el programa, el código. Y resultó que con 2 vueltas daba perfecto. Entonces no solo vieron que con 2 vueltas daba bien, sino que si uno realmente podía separar de esa trenza doble, separar las unidades, cada una de ellas hacía su gemelo, su espejo, digamos. Y eso indicaba cómo el material genético se podía pasar de un individuo a otro. Entonces, ese es el primer hecho que yo creo que es importante destacar, que tiene 2 vueltas, que las vueltas son de una cierta estructura, que ahora vamos a ver, y que es un lenguaje universal, que esa estructura es la estructura que tienen desde un virus hasta un conejo, hasta una ardilla y nosotros. En esa línea esa hélice está engarzada por 4 pequeñas sustancias que tienen, se caracterizan simplemente por tener su letra inicial, que son A, T, C, G. A, T, C, G. Bien, entonces A siempre va con T y C va con G. Si yo desarmo esa trenza, yo sé que arriba el T va a dar con una A y la G va a dar con un C. Y a lo largo de esa trenza yo tengo los genes. Esos son los genes. De manera que es una secuencia de letras, llamémosle A, T, T, C, G, A, T, T, T. Primera cosa que creo que es interesante para saber cómo hay un código que es una secuencia. Y que esa secuencia es lo que marca un determinado gen. Un grupo de esas sustancias, A, T, 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 C, G, es un gen. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se arma el producto del gen? Es otro cantar. Pero la segunda cosa que quiero contarles es que muchos años después, digamos 20, 30, 25 años después, apareció una enzima, estaban investigando y apareció una enzima que hacía lo siguiente. La enzima, cuando se desarmaba la trenza, caminaba por la trenza y cuando llegaba a una determinada secuencia de A, T, C, G, lo que sea, cortaba.
esa enzima cortaba ahí. Cuando aparecía la secuencia esa, digamos, por decir algo, ATCG, cada vez que aparecía un ATCG, cortaba. Y ahí quedaba, nuestra amiga, la molécula de ADN, quedaba desarmada, por así decir, con un pedazo faltante, porque había cortado. Y los genetistas en ese momento se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque si yo dejo ese camino libre y corto ADN, yo voy a poder efectivamente hacer que el ADN de un conejo se mezcle con el ADN de un virus. Porque quedó una parte que yo puedo aunar, por así decir, ¿no? Entonces, si el ADN, esta enzima, corta el ADN del conejo en este lugar, yo después le puedo poner en un medio de cultivo, lo que sea, le puedo poner una otra especie cualquiera y ¿qué me sale? Problema. Entonces la gente se asustó y los científicos se juntaron en California, en un lugar que se llama Silomar, 30 más o menos eran, estos grandes que había, y decidieron, en su experiencia, decidieron que iban a tener que respetar un protocolo para manejar el ADN. Entonces, esto yo creo que es importante porque señala la preocupación, por así decir, moral, que pueden tener un grupo de científicos al darse cuenta que lo que están jugando, con lo que están jugando, puede ser tremendamente importante. Entonces, la primera cosa, secuencia y el código que es universal. La segunda cosa es esta cuestión de peligro que después, por supuesto, se evolucionó mucho más y con ese protocolo la ciencia avanzó. Es decir, se podía investigar mucho más. Y efectivamente, esa enzima se usa mucho y hasta se usa hoy en día. Se usa dentro de ciertos parámetros, de cierto rigor. La tercera cosa que quiero decirles es, hace un mes, o menos de un mes, estuve en la casa de una uruguaya joven científica uruguaya, en Nueva York, en donde ella trabaja con, en este asunto de la ingeniería genética, que fue posibilitada por esta y otras enzimas que caminan sobre el ADN y lo pueden modificar. Y esta chica, amiga de la familia, pero es la hija de un gran amigo, hace tiempo que está trabajando en Nueva York, en estos lugares, y me cuenta, poco tiempo atrás, me cuenta que el lugar donde ella estaba trabajando había podido meter en el ADN, de tal manera que llegue a un humano, en el ADN de un ser humano, una fabricación de ADN hecha en el laboratorio, o sea, producto de la ingeniería genética, que se puede hacer, de tal forma que curaba una ceguera particular. Entonces, he aquí que tenemos, desde el año 53, que conté que se había hecho la trenza de esta cosa, tenemos que hace un mes hay un producto genético que, inyectado en el ser humano que padece una enfermedad debida a un gen, se cura. El tipo un día no veía y al otro día veía. Entonces, esta es una manera de contar la genética sumamente bruta, digamos, porque imagínense ustedes que entre el año 53 y el año 2023 pasó mucha agua y se hicieron muchos experimentos y todo esto redunda en lo que hoy podemos vislumbrar que
es cierto que mucha gente que tenemos alrededor nuestro y posiblemente se haya ido o debería haberse ido, anda por ahí caminando. Y eso es debido a que los científicos han apurado mucho esta cuestión. No, digo, en el caso del COVID, sin ninguna duda las vacunas son un efecto, son consecuencia de muchos de estos estudios de genética y del ADN. Esencialmente, lo que esta chica nos contaba es que la manera como ellos tienen de insertar el gen para curar una ceguera es a través de un virus. O sea, usan un virus inofensivo que tiene la facultad de justamente hacer esto. Entonces, estoy acercándome al final porque yo sé que puede haber preguntas, de manera que no quiero aburrirlos demasiado. Una de las cosas que yo creo que es importante entender es que cuando uno habla de espíritu crítico o todo lo que sea ese discurso sobre el pensamiento crítico, yo creo que muchos de los genetistas han tenido la suerte, en cierta forma, de poder no solo analizar la información, sino que debido a las características de la sustancia que están estudiando, pueden manipularla. Entonces no solo pueden analizar información, sino que también pueden generar información. Y eso para mí es esencial. No solo, yo no estoy, digamos, a merced de la información que me viene de otro lado. Yo estoy en el laboratorio y determino cuál va a ser el producto de mi trabajo y la información que yo quiero conseguir. Entonces, en este sentido, creo que voy a decir dos cosas, no más. Una tiene que ver con otra experiencia genética y otra tiene que ver con el arte, que ahí ya me voy yo y si alguno me quiere tirar un huevo, que me lo tire. Entonces, cuando se trató de entender cómo de esa trenza que yo expliqué antes aparecían las proteínas, que son lo que nos deja vivir, hubo un grupo de señores que se juntaron y dijeron, bueno, acá tiene que haber algún secreto para que esta secuencia estúpida de TAGCGCG nos dé los integrantes, los ingredientes de una proteína, los aminoácidos de una proteína. Y hay, en las proteínas, hay 20 aminoácidos, puede haber 20 aminoácidos. Es decir, combinaciones de 20 aminoácidos dan una proteína. Entonces teníamos una cadena, una secuencia. ¿Y cómo sabemos dónde y cómo? Bueno, el asunto es el siguiente. Y esto es importante porque creo que responde ciertas preguntas que pueda haber. Se determinó que cada 3 letras, A, T, A, o C, G, C, o C, G, A, lo que sea, eso determinaba un aminoácido. De manera que la lectura del gen era una secuencia salían cada 3 letras, un aminoácido. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo tengo que ACA y produce tal aminoácido, y GCC produce tal aminoácido? ¿Qué pasa si por mutaciones, que son eventos que pueden ocurrir, se cae una letra o 2 o 3? Ahí la lectura va a ser distinta, porque si yo tenía ATA, se me fue la T, AA, me quedó AA, y AA me va a dar otro aminoácido. Eso es lo que provoca muchos de los problemas que tenemos y también de las soluciones que puede haber. Entonces, problemas y soluciones. Ese es para mí es el corazón del pensamiento crítico.
Entonces, la primera cosa que quiero que se entienda es que, primero, la mutación es un fenómeno corriente. Cuando la trenza se tiene que deshacer para ser su hermana y ocurre en el momento de la fertilización o en el momento de la unión de gametos o lo que sea, eso es normal. Esas son cosas que pasan normalmente. Y es una maravilla que en el mundo en que vivimos, de que estemos todos aquí y que somos testimonios de una, digamos, de una tradición genética muy grande. Y nosotros, por suerte, digamos, estamos por arriba de este asunto. Bueno, la otra cosa y lo que tiene que ver con el arte. Y termino. Entonces, el arte. ¿Qué pasa? Cuando uno dice estos señores que tuvieron tanto actividad en la genética y tanta actividad generando información y usando las enzimas y los mecanismos que son normales, pero que también hay que encontrar la manera de usarlos, no es tan distinto de un señor que pinta y trata de entender una realidad, o de incluirse, o de traer una realidad, o investigar una realidad. Ahí es donde yo creo, y esto es completamente controversial y puedo estar completamente fuera del asunto, pero a mí me ha llamado la atención siempre cómo, si uno mira arte, si uno mira cosas, es toda gente que ha tratado de hacer lo mismo, no lo mismo, pero algo parecido a lo que han hecho estos señores de la genética. ¿En qué sentido? En el sentido de que con pocos ingredientes, pintura, óleo, acuarela, piedra, hoy en día medios visuales, hoy en día lo que ustedes quieran, videos de todo tipo, y ahora tenemos inteligencia artificial para meter todavía más, están usando estos elementos para entender una cierta realidad o transmitir una cierta realidad, que no es nada distinto a lo que estuvieron haciendo estos señores de la genética y que siguen haciendo los señores de la genética. Ellos también están tratando de encontrarle un sentido a la vida, digamos, ¿no? De la misma forma que, de otra forma, pero de la misma forma, que esta gente que nos rodea y que está pintando o haciendo esculturas o haciendo videos o haciendo inteligencia artificial y que nos va a dar satisfacciones seguramente y problemas también. Entonces, termino y recibo preguntas y demandas. En este momento yo creo que acabo de sacar un libro de collages. Yo hace 50 años venía haciendo collages. Y decidí sacarlo porque me parecía que está en un momento de la vida que uno dice, bueno, está esto que lo estoy haciendo hace 50 años, vale la pena, lo saco. No tiene genética el libro. Es un libro que... Me voy a... porque no... Lo voy a poner aquí, en este lugar. A mí me encanta es un trabajo de edición. Bueno, y entonces mi mensaje importante, digamos, es, y repaso simplemente, es esa idea de la secuenciación, la idea de que hay un código universal, de que ese código ha sido manipulado a favor por parte de la ciencia aplicada, a favor de nuestro quehacer diario y a favor de las ventajas de la vida. Y, por otro lado, cómo de una cierta forma estos ingredientes llevados al mundo del arte nos dan también una visión completamente distinta, pero tan válida como la otra. Hay muchos científicos que nunca leyeron una novela, científicos que no les gusta andar por los museos, y sin embargo hay otros que me consta
tienen esta gran preocupación, como tuvieron los que conté en el momento que se descubrió aquella enzima que rompía el ADN, esa preocupación ética, digamos, moral, por entender que estos instrumentos son muy precisos y muy particulares y hay que tener cuidado con ellos. Esta chica que está en Nueva York y que está trabajando ahora, la empresa en la cual están trabajando se va a dedicar a hemofilia. Hay todos males que son derivados de un gen. Entonces ellos buscan el producto correcto, de la proteína correcta, y se inyecta y es así que se cura, es una cura realmente. Sí, es casi que un milagro. Pero son las herramientas que se han descubierto, no es más que eso. Está todo en tubos de ensayo. Hace 150 años se trabajaba con plantas y se hacían cruzamientos con plantas y todo lo demás. Bueno, ahora se ha llegado a un nivel de precisión muy exacto, muy exacto. Tanto es así, para que tengan una idea, en este momento hay técnicas que permiten romper el ADN y hacer de ADN de tal forma que encaje donde uno quiere, que vaya al lugar del organismo donde uno tiene que tenerlo y donde tiene que operar. Hay técnicas que son esas. Dejo que ustedes decidan si quieren hacerme alguna pregunta o no. ¿Tengo algo que corregir? ¿No? No. Estoy. Adelante. El poeta no tiene nada para preguntar. Sí, sí. Frente a esa acusación, hay cuando está el problema ético, cuando mencionabas el problema ese ético, poema ético sería interesante también. ¿Qué pasa con esos protocolos? ¿Hasta dónde se puede ir? ¿Hasta dónde no se puede ir? Porque mencionabas que se puede utilizar para curar enfermedades y tal, pero siempre está el miedo de que exista la manipulación con otros fines espurios, ¿no? No sé qué pasa con eso, cómo se discute o si hay algún caso controversial que se pueda contar. A mí no me sorprendería que haya laboratorios en el mundo, en algún lado, que se estén haciendo cosas de ese tipo. No me sorprendería. Por ejemplo, que clonen las gente. Herramientas están. Sí. Las herramientas están. Es decir, inclusive todavía no se sabe a ciencia cierta de dónde salió el COVID. Hay una discrepancia, hay pequeñas dudas sobre si efectivamente vino de un animal de una feria, o si fue hecha en un laboratorio. Aparentemente, el hecho de que haya escapado de un laboratorio parecería ser un poco remoto. Pero a mí no me sorprendería, porque las herramientas están ahí. Por lo tanto, la preocupación ética procede. Yo creo que hay que tenerla y creo que en su mayoría los científicos son perfectamente conscientes de eso. Ahora, si en algún lado se les ocurre hacer otra cosa, es complicado. Como está el tema de controles, me imagino que tiene que ver con... El tema de controles es un tema que además puede retrucar, porque yo hago algo que es perjudicial y después jorobo a la gente alrededor. ¿Cómo me cuido yo de eso? A mí me lleva, por ejemplo, ya que mencionabas del arte, la diferencia entre lo que puede ser la realidad y la ficción, ¿no? Porque en la ficción muchas cosas se plantean antes. Porque yo recuerdo, no sé, yo era chico de ver aquella película Parque Jurásico que estaba basada en un libro anterior donde justamente se explicaba todo eso, como habían replicado los dinosaurios a partir del ADN encontrado en el ámbar y no sé qué. Entonces, capaz que uno queda con la pregunta de hasta dónde puede uno ser imaginativo, conspirativo, o qué es lo que efectivamente pasa, ¿no? Porque de conspiraciones y de teorías de que hay poco menos que los extraterrestres nos sembraron. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Y yo lo único que puedo decir es que la realidad normalmente es más rica que a veces que la ficción. Supera la ficción. A veces.
Digo, en estos casos, en la genética hubo muchos casos que superó la ficción. Y con el arte en este caso, ¿cuál es Con el enlace? arte, yo qué sé, a mí me gustaba siempre guardarme cosas que tenían cierto significado, un boleto, un programa, una chapita de cerveza, de una botella de cerveza, y las fui guardando y después empecé a componerlas, no en doble hélice ni en trenza, pero en papel. Y de ahí salió todo eso, digamos, no mucho más que eso. Me pareció que algunos eran presentables y no sé, digo, ahí sí, la gente es la que va a tener que determinar si vale la pena o no vale la pena. ¿Podrías dar algunos ejemplos de modificaciones de ADN, por ejemplo, en vegetales o incluso en Bueno, animales? Por ejemplo? hay un caso, bueno, la manipulación genética, yo creo que en animales hubo una oveja Dolly, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Pero eso fue más bien una manipulación de la parte embrionaria, en la cual me parece que es más difícil entrar, porque, ejemplo, bueno, hay un ejemplo que es muy importante, que es el del glifosato. Entonces, el glifosato es un herbicida bastante benigno, que lo descubrió una empresa que se llamaba Monsanto hace muchos años. El nombre común, no sé acá, pero en general es Roundup, acá también. Y el glifosato, cuando lo descubrieron en Monsanto, se dieron cuenta, estaban buscando otra cosa. Y este es un ejemplo también de lo que el azar puede hacer. Estaban buscando un regulador de crecimiento, algo que emparejara el momento de la floración, para poder cosechar mejor, más clara, ¿no? Si vos lográs que la cosecha sea tal día o tal semana, estaban buscando eso y de repente vieron en el laboratorio, en la casa, en el invernadero, se dieron cuenta de que había plantas que habían sido tratadas con este ingrediente particular que estaban muertas. Entonces dijeron, esto es un herbicida, no es un regulador de crecimiento, es un herbicida. Y resultó ser un herbicida que creo que llegó a ser, o tal vez lo sea todavía hoy, el herbicida de mayor venta en el mundo. Básicamente porque tenía la gran ventaja de que no era selectivo, o sea, mataba todo. Entonces, si yo pudiera tener una planta de maíz, que la podemos tener en el campo, yo la hago resistente a glifosato, genéticamente. O sea, le meto un gen que la hace resistente al glifosato, voy a tener un maíz resistente al glifosato. Eso le permite al productor, le permite rociar, tratarlo en forma total, mata todo, Claro que se hace. menos el maíz. Claro que se hace. Ya está. Mata todo, menos la papa. Mata todo, menos la soja. Y así va. Ese es un ejemplo fantástico. Tanto es así de que Monsanto, hay una cosa muy interesante que llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que hubo un agricultor en Estados Unidos que él mismo, cuando se hace un cultivo para semilla, hay que hacer un contrato por el cual uno no puede multiplicar para su propio beneficio. Y él no estaba permitido, que él había comprado semilla resistente al glifosato, y Monsanto tuvo varias generaciones seleccionando su propio
maíz resistente y Monsanto lo demandó y tuvo que pagar $64.000, que no es nada para Monsanto. Mira, Monsanto ya no existe más. ¿No? No, fue comprada. Monsanto recibió en Europa, y esto es interesante también, Monsanto recibió en Europa una demanda por haber hecho efectos secundarios graves en algunos gente que manipulaba mucho Roundup. Y entonces se consideró que el Roundup empezaron a haber dudas sobre su posible efecto en seres humanos. Y entonces Monsanto decidió que era una época muy peligrosa desde el punto de vista de demandas judiciales y se vendió a una empresa alemana, no sé a cuál, a una empresa Bayer, alemana. creo. ¿A quién? Bayer, ¿no? A Bayer puede ser. Bayer o BASF, una de las dos. Bayer. Entonces Monsanto no existe más, Bayer existe. Eso te da un ejemplo, digamos, de cómo de una sustancia que al azar resultó ser un herbicida, hay una industria de ingeniería genética de cultivos. La ingeniería genética de animales, ainda no. Los caballos se dan mucho. Pero dicen que los caballos de carrera son todos clonados. No sé, no, realmente no sé. Me dijeron eso. Sí, sí, los de polo, Los de polo y los de carrera. mucho, ¿no? Y de carrera se manipula mucho. ¿Algo más? Sí, Adelante. Elemental, Watson. Elemental, Watson. Sí, O sea, dice Crick, ¿no? dice Crick. Nos entendemos, ¿no? Está bien. No, para mí me resulta muy interesante porque yo soy médico, pero además pinto. Entonces, tengo mi... ¿Y qué te parece mi teoría? Eso es lo que yo te quería preguntar. Porque Elemental Watson, que es un de Sherlock Holmes hecho por un escritor, o sea, ya estamos mezclando ciencia con Sí, literatura. Sí, Yo digo, creo quiero aclarar, tú te referís a los dos señores de la trenza, Watson y Crick. Sí, por supuesto, pero lo dije por gusto porque Ta, me ta, acordé, ¿no? Está bien, está bien. Va a venir con Elemental Watson. Claro. Pero el tema es los dos tipos de pensamiento que lo tienen científicos y artistas. Yo lo que me pregunto es si son exactamente, siguen los mismos criterios, porque el criterio científico, el método científico tiene una lógica muy severa y el arte plástico en particular, en este momento está, a mi manera de entender, en una especie de caos Sí. pre-creación de algo, ¿no? A esta altura casi todo vale. Entonces, yo me pregunto cómo conviven en una persona, te lo pregunto a ti, porque a mí también, cómo conviven el científico con el artista, que tienen lógicas distintas, si trabajan juntos, si vos haces ahora y yo miro por otro lado, o se complementan, porque tú los equiparaste mucho, digo, la pintura con la genética, y muchas preguntas han venido por la genética, y vienen por el lado del pensamiento científico, quiero decir. Lo mismo que pasó con el Randolph, te diría con Fleming y la penicilina, ¿no? Al azar. Que tienen una determinada lógica. Y el mundo del arte se han encargado de destripar la lógica. Perdón, voy a Sí, sí, mencionar un señor que se volvió un genio, Andy Warhol, que puede, y los ready-made de Duchamp, cualquier cosa, ¿vale? Yo no sé cómo puede una cabeza, la tuya, la mía, la de los que nos gustan cosas distintas, Sí. trabajar juntos en paralelo o cómo. Eso es mi pregunta.
Yo no tengo una respuesta muy clara. Creo que es cierto que hay modos de pensamiento diferentes. Creo que son diferentes. Pero creo que también hay un vaivén. Hay un crítico de arte americano famoso que dice que el arte siempre se manejó entre un autoritarismo y una democracia. O sea, ciertas reglas, que son reglas de armonía, de proporción, de todo lo que sea esa cosa, pero que también conviven con momentos en los cuales las reglas se tiran para afuera y renace un espíritu, digamos, distinto. Yo creo que en ese sentido es que yo veo que hay similitud. Es decir, hay ciertas reglas que te dicta la genética, digamos, ¿no? Hay ciertas, lo que se llama el dogma central de la genética, que es gen, proteína, etc., ¿no? De un gen, de una proteína. Sin embargo, siempre hay gente que dijo, bueno, acá, ¿por qué no tratamos esto? Vamos a tratar de hacer esto. ¿Por qué no? Y a veces salen cosas interesantes. En ciencia como en arte. Es cuando uno, creo yo, que cuando uno decide, digamos, considerar las reglas y desanimarlas, que estamos hablando de dos mentalidades un poquito más parecidas. Thomas Kuhn. Sí, Thomas Kuhn. Paradigma y no paradigma. Las revoluciones científicas Revolución científica. y las revoluciones artísticas, vamos a decir Ahí así. está. Allá hay una pregunta. Quizás el nexo de eso es la epigenética, ¿no? Sí, complicado. Porque los factores que inciden sobre la genética pueden hacer de nexo. Claro, complicado. Entre esos valores que son tan estrictos y el orden de esos aminoácidos influidos con otros factores que son un poquito Es más. un buen ejemplo, digo. Yo creo que hay mucho para ver ahí. Hay seguramente mucho de lo que tiene que ver con el ambiente de un cerebro, el ambiente de un hígado, el ambiente al que está sometido, el ambiente el ambiente inmediato y no tan inmediato. ¿Qué influencia tienen sobre el código genético, si es que tienen alguna influencia? Hace tiempo que se está tratando de ver eso. Empieza a ver. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Lo que a mí me impresiona es que, por ejemplo, Chagall, Ulrich, todos estos pintores, tienen, siempre en cada cuadro están como una ronda. No sé si notaron eso. Siempre están como volando, ¿no? Y en ronda. Y eso debe ser genético también, ¿no? No, muy difícil decir. Es difícil. Es muy difícil decir si eso es genético o no. Hay muchas cosas que no sabemos si son genéticas o no son genéticas. Sí son producto, uno diría, hay toda una rama de la genética que es cuantitativa, que tiene que ver con poblaciones y que tiene que ver con cómo se heredan caracteres que no son de un gen o dos, sino de muchos genes. Entonces, uno diría que el comportamiento, este es un tema de un comportamiento artístico, el comportamiento artístico seguramente tiene mucho que ver con la genética, pero también tiene mucho que ver con el ambiente en donde uno se cría y donde uno empieza a manifestar sus dotes, su talento. ¿Verdad que me encantan los dos? Sí. Marina, ¿qué decís? No, yo lo que estaba pensando, primero estoy muy contenta de encontrarlos ustedes todos aquí y que podamos estar reclamando con ustedes, compartiendo. Y lo que yo pensaba era, ¿dónde está lo inconsciente en todo esto? Porque realmente... ¿No tenés una pregunta más fácil? No, pero es como yo fui por ahí, puedo realmente acercarme a ver cuáles son los aspectos inconscientes y cómo el pensamiento inconsciente, que es un pensamiento que surge de la asociación libre, lleno de imágenes, de palabras, resto de palabras, se emerge a veces con algo nuevo, algo significativamente nuevo, como es tu libro, poemas visuales, es casi como poema
escritura y visual, imagen. Entonces, ese surgimiento es un pensamiento totalmente diferente, donde uno convive con el otro tipo de pensamiento, que es más racional, que tiene que ser secuencial, que tiene ciertas reglas, cierta lógica, pero ambos necesitan un pensamiento crítico. Ahora, un pensamiento crítico para un pensamiento, lo que yo llamo asociativo inconsciente, es muy distinto de lo que sería un pensamiento crítico para un científico. Seguro. Pero ambos, una persona se nutre de ambos. Yo creo que tú estás mostrando eso también, ¿no? Uno se nutre de esas dos formas de conocimiento, Sí. que siempre requiere, me parece, un contacto con uno mismo muy vívido y muy rico, Sí. porque en realidad es como uno se contacta con uno mismo para producir algo, como tú estás planteando, desde la genética y desde la observación, porque realmente, y generar algo nuevo, y Sí, generar sí. algo nuevo. Seguro. Y lo nuevo se puede generar Sí. en distintos campos, de distintas maneras, y con distintas formas y expresiones. Yo poéticas, creo que, artísticas. Digo, estas son las cosas que me... seguro. Pero tú tenés me razón. evocaste. Yo lo que recibo de tu Son intervención pensamientos libres. es que se nutre. Ese que tú decís, el se nutre, es lo importante, yo creo. Tiene que haber una porosidad. Tiene que digamos. haber porosidad. Sí, sí, sí. Los Yo sistemas estoy como la cédula. completamente de acuerdo. Bueno, eso. Sí, sí, tiene que haber porosidad. Crick, el amigo Crick, que fue uno de los de la trenza, de la secuencia, cuando él dijo, bueno, ahora ya no quedan muchos problemas de la genética por resolver, porque en definitiva, entre las mutaciones que sabemos, las enzimas que conocemos, todo lo demás, esto ya lo van a hacer, todo se va a hacer conocer y ya está. Yo me voy. ¿Pero dónde se fue? Se fue a estudiar el cerebro. Está bien. Se fue a estudiar el cerebro. Sin mucho éxito. Bueno, ¿Qué hizo otro grande de la genética, Brenner, Sidney Brenner, después de haber hecho también experimentos importantes, de los cuales tienen que ver con todo lo que yo dije, fue una persona fundamental también, dijo, ya sabemos todo lo que hay que saber sobre las bacterias, sobre los virus, vamos a ir a un organismo un poquito más complejo. Y estuvo 2 años buscando un organismo más complejo y encontró un gusano que le venía bárbaro como modelo y se dedicó a ver la relación entre su gen por gen con el sistema nervioso. Es decir, qué efecto tenía sobre el sistema nervioso. Hoy en día hay una revista mensual que sale que es solo dedicada a este gusano. Y este gusano viene siendo estudiado desde el año 75, el año 80, 90. Estamos ahí y no sabemos mucho más sobre cómo funciona. Es decir, sabemos la anatomía. La anatomía sabida del gusanito este. Sabemos todos los genes que tiene. Pero no sabemos por qué actúa como actúa. Te falta esa parte del protocolo, no es protocolable. está bien. Es decir, ahí no es una falla, en algún momento sabremos. Pero si tú te pones a pensar, alguien de esta gente, lo que diría un Brenner, un Crick, bueno, muy bien, yo tomo su iniciativa, la hago propia. ¿Qué experimentos puedo hacer? ¿En qué organismo? Para entender el inconsciente. ¿Puedo? No, no puedo. Se me complica la vida. Por eso dije, si no tienes una pregunta más fácil. Hay algunos que se dedican a tratar de contestar esta Claro. pregunta que estás planteando, Mark Sons, por ejemplo. Sí. Hay algunos científicos, Hay algunos, sí. analistas y científicos Siempre hay. que se dedican a esto. Sí, Pero- sí, siempre hay alguien que se ocupa de algo. Sí, sí, de lo que se te ocupa. Sin duda. Una más. Yo, para asociar la genética, que, por ejemplo cada persona nos caracteriza, la genética nos da el color de pelo, Sí, sí. lo que transmitimos, los cromosomas y todo, pienso que el artista tiene una impronta propia. Todo artista tiene su impronta. Y eso es, si uno lo busca, siempre lo encuentra en las personas.
por más que la persona sea vinculado con estudios, con vivencias o lo que sea, siempre esa impronta como que se mantiene en el artista, si uno empieza a buscarla. Lo mismo en un escritor, porque los escritores, por ejemplo, ay, ¿qué está cayendo? Uno empieza a leer un escritor y más o menos siempre tiene la misma forma de relatar, la forma de seguir, siempre me dio esa impresión. Yo relaciono la genética con el artista por ahí, por la impronta que desarrolla cada artista, ¿no? Eso, no sé, siempre se me ocurrió pensarlo. Habría que hacer exhumar a Shakespeare y ver con qué se parece, si se parece a algo y qué tiene que ver, si tiene que ver, digo, se me ocurre, para decir algo loco. La impronta esa es una impronta genética que sirve para que una persona se vuelque a un determinado pensamiento, que puede ser un pensamiento científico, o se vuelque a una obra. Forma parte. Sí. Sí. Bueno, pero eso, ¿cuánto hay de genético y cuánto hay del ambiente? Y no todo lo pueden desarrollar. Claro, pero inclusive en el que no lo puede desarrollar. ¿Cuánto hay de genético en cualquier comportamiento humano? ¿Pero no han encontrado ya algo de eso o todavía Muy no se poco. sabe? Sobre el comportamiento, muy poco. Digo, ahora hay muchos ensayos, como hay resonancias magnéticas funcionales, entonces hay muchos experimentos que aparecen por ahí que ponen a un individuo a mirar imágenes y ven qué lugar del cerebro se activa. Entonces es muy distinto si uno muestra un árbol que si muestra a un político, por decir algo. Entonces, bien distinto. Aunque algunos políticos son como árboles. Pero, digamos, ahí se está tratando de ver qué partes del cerebro se activa de acuerdo a ciertas cosas. De ahí, reitero, lo que pasó con el gusano. Tenemos la anatomía, sabemos que en ese lugar van a aparecer, del cerebro van a aparecer árboles y tal vez, no sé, alguna otra cosa. ¿Y de ahí qué? Vamos a empezar a meterle cosas a la gente vía cerebro. Vamos a poder curar más y mejor locuras. La política. Yo qué sé. Eso creo que por ahora nos escapa. Diga. No, porque sigo con los temas digo, de la situación del arte actual, ¿no? En relación a eso, el arte, uno puede pensar en el arte clásico, digamos Picasso, Sí. todo muy bien. Pero cuando llegamos, pongo tres ejemplos muy cortos. Uno, una banana como arte. Un pedestal que no tiene nada, el aire como arte. Un señor que le vende a otro una obra de arte y no se la entrega. Entonces le dice, bueno, ¿y qué pasa? Esa era la obra de arte. Y usted me pagó por nada. Yo lo que quiero entender es esto, con un pensamiento, siguiendo tu razonamiento científico referido a la genética, cómo lo relacionamos con este tipo de pensamiento, que es donde el coral tiene un boleto, no sé, un objeto, una moneda, ¿verdad? Uno lo puede combinar y decir, pero ¿y esto? Desde el momento que... Con inteligencia claro, artificial se logra. pero desde el momento que en el 17, creo que fue el año 17, 1917, o 27, no me acuerdo, que Duchamp presentó el urinal, la letrina. Desde ese momento vale todo.
Sí, sí. Ready made. Sí, vale todo. Desde ese momento vale todo, efectivamente vale todo. Y algunas cosas valen mucho. O se venden por mucho. Sí, sí. Entonces, esa es una reflexión que tiene que ver con la naturaleza del arte propiamente dicho. Entonces uno puede decir, bueno, el arte vale todo, de tal forma de que no hay más reglas, no hay protocolo. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No sé. Yo reivindico la mentalidad que produce, la mentalidad que analiza y produce su propia información. Entonces yo, en cierta forma, puedo hablar de mis collages como la búsqueda, información que está analizada y que responde a una cierta búsqueda. O sea, reglas que no son cerradas, sino que Permiten crear nuevas formas. Eso es lo que yo pienso. Sí. Entonces, todo tiene que estar relacionado, digamos, se le da un valor, sea el remedio que cura una ceguera, sea una gran obra de arte, tiene que tener un valor, y ese valor se lo da a la sociedad. En algunos casos es más fácil, en otros casos es más difícil. Pero el valor efectivo lo da la sociedad. Si nosotros estamos rodeados de arte que vale todo, y que vale muy caro, y que se mercantiliza, digamos, bueno, forma parte de la regla. Esa es una regla, en cierta forma, de cómo se maneja el arte. Con la genética yo he tenido, sabemos que había gente que estaba contra la vacuna del COVID, por razones que pueden ser hasta políticas, digamos, ¿no? O razones de que, bueno, las empresas están haciendo mucha plata, yo qué sé, son cosas. Sin embargo, el valor que se le dio es que estaban salvando vidas. Y ya está. Ahí, ojo. Estoy diciendo, no quiero explayarme más porque sería un poco redundante, no quiero cansarme. Pero hay muchas cosas que no sabemos y todo lo que no sabemos puede venir por el lado de la genética y la biología y puede venir también por el lado del arte. Yo creo que sí. Esa es mi conclusión. Es decir, puede venir por las dos maneras. A mí, ver algunos cuadros, leer algunas novelas, mirar algunas películas, me ha agrandado con seguridad. Y la genética también me ha agrandado. Eso es lo que sirve. El efecto concreto en la actividad de una persona, el pensamiento de una persona. No sé si tiene sentido lo que dije. ¿Cómo no? La dejamos ahí, Ariel. Yo seguiría, tengo muchas otras preguntas, pero yo me pregunto, cuando la genética tiene ese campo tan amplio, ¿no?, de investigación, ¿cuál es el rol de la política en todo esto? La economía, ¿cómo regulamos ese laboratorio? ¿Cómo lo regulamos en el sentido protección del que hablo, no para frenar, sino para ir hacia el camino que nos conviene, o sea, más salud, más beneficios, un campo donde yo, por ejemplo, me crié en la belleza del saber que la genética permitió que la hambruna en algunos lados se parara gracias al hecho de que la varilla del trigo podía permitir producir, en todo caso evitar aquellos desastres de que un viento hacía caer cultivos en países que necesitaban. Entonces, digo, bueno, algunas cosas son bárbaras, algunas cosas crecieron. Hoy estamos también cuestionando si esa modificación genética, pero creo que vos diste algunas pistas, si esas modificaciones genéticas podían contribuir en algunos problemas del gluten, ¿no? O sea, de esa resistencia que tenemos al gluten. Hay muchas incógnitas, ¿verdad? Y también creo que yo me inclino sobre
sobre la salvación de mucha gente a través de los avances científicos, por supuesto que hay. Pero bueno, ¿qué rol tiene la política en todo esto? ¿Qué rol tiene? ¿Cómo hacemos para estar seguros capaz que no, pero al menos para ir hacia un camino donde nos beneficiamos todos? Eso creo que sería la pregunta. Esa es una pregunta que tiene una respuesta política. Ningún científico que yo conozca te puede decir eso. Si queremos hablar de política, hablamos de política. Si queremos hablar de genética, hablamos de genética. Hay un momento en el que hay que ser muy claro en esas cosas. ¿Tiene relación? Tiene relación. ¿Por qué tiene relación? Porque en Uruguay, por ejemplo, se hizo una apuesta científica fuerte, que hay que conservar. Tenés el Instituto Pasteur, tenés el Estable, tenés una facultad de ciencias que es bastante vibrante. Hay avances que son avances a nivel global. Forman parte de una cosa. Esos no vas a encontrar en general en los laboratorios discusiones sesudas sobre la política y sus efectos sobre el trabajo. No lo vas a encontrar. Pero ¿cómo hace la política? Perdón, la pregunta capaz que la estoy... ¿Cómo hace la política o cómo deberían ser las políticas públicas para permitir que los científicos vayan hacia un lugar donde nos beneficiemos más, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, sé que hay, los dineros para investigar se necesitan fondos. Bueno, capaz que es una pregunta muy... No, yo creo que, digo... ¿El Uruguay cómo está en ese aspecto? ¿El Uruguay podemos decir que hay una continuidad en las políticas públicas con respecto a...? Hay una cierta continuidad. ¿Sí? Sí, hay una cierta continuidad. Sí, yo creo que sí. Hay. Sí. Yo pienso que hay un crecimiento y poco también. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay países que tienen más ricos, que se pueden dar el lujo, lo digo de esa manera, se pueden dar el lujo de financiar cosas más, digamos, tentativas, no necesariamente estratégicas al país. No, vamos a dejar que estos tipos hagan lo que les parezca, vamos a financiarlos un poco y vemos. Bueno, hay países que tienen esa, digo, hace 20 años que estoy en Estados Unidos. Esas cosas se ven, aparecen y se ven. Y eso es fondos a fondo perdido. Eso está tanto en la salud como en investigación básica sobre cosas rarísimas. Está en Europa, pero no está en Argentina, ni en Brasil, ni en México, en los 3 países grandes que tienen, digamos, Argentina, Brasil y México, que tienen centros de excelencia. No está en Uruguay, que tiene también centros de excelencia. No dudo de que hay gente pensando en eso. Pero hay una cosa que se llama el triángulo de Sábato, que es la relación que hay entre el gobierno, la industria y la universidad o la academia. Tener la universidad que genera conocimiento, la empresa que absorbe el conocimiento y hace del conocimiento aplicado una forma de crecimiento económico, y el gobierno que te regula. Vos usaste la palabra regula. Bueno, el gobierno regula tanto los fondos que van a la academia como los fondos cómo actúa la industria. En algunos países ese triángulo es muy fuerte, en otros ni siquiera existe, porque las relaciones son malas, digamos, porque no hay empresarios, o porque el gobierno es inepto, o porque, digamos, y muchas veces porque la academia no ha hecho la apuesta que ha hecho el Uruguay y otros países de América, que es a producir cosas estratégicas que la industria puede capturar. Entonces, no es, repito, la experiencia de esta chica uruguaya de Nueva York. Ella está en una empresa privada
que tiene una técnica muy aceitada para hacer que un gen se haga prevalente en una persona que no lo tiene. Y eso es una industria. Y esa industrias como esa van a seguir ocurriendo. Mientras se genera el conocimiento, va a llegar un momento que un gobierno va a tener que decidir si estas industrias se fueron muy lejos, sea económicamente, sea éticamente, sea lo que sea, y pueden manipular eso, puede frenar cosas, no sé, digo. Castells. No, no te iba a preguntar. Mi visión es de que en líneas generales el conocimiento, cuando nosotros estábamos allá en el 69, En Paysandú. El conocimiento estaba en las universidades y en el Estado fundamentalmente. Hoy en día yo creo que el conocimiento y entonces como estaban las universidades, todo eso se difundía, era público. Hoy en día ninguna empresa privada que investigue va a poner público lo que puede investigar porque, como decías tú, eso pasa a ser un problema económico después. Y si yo estoy poniendo un cerro de guita para investigar, después quiero recuperarlo. Sí. Entonces, esa visión de no tergiversa todo, no nos Sí. va llevando a una situación más compleja. Sí, más compleja. Digo, cuando Pfizer se vio la cuestión del COVID, Pfizer lo primero que hizo fue pedir plata. Seguro. Fue lo primero que hizo. Y los gobiernos dijeron, sí, cómo no. ¿Cuánto precisa? El miedo era tal de que los gobiernos tuvieron que decir, bueno, ¿cuánto se precisa? 10.000 millones, bueno, están ahí, háganlo. Eso está bien, eso está mal, eso está, digo, juega, la sociedad juega, el partido es complicado. Sí, perdón, capaz que cuando yo vuelvo con lo de las... Perdón por trato de tener una respuesta con respecto a cómo hacemos para que nuestros políticos sean sensibles a la inversión en el campo de la ciencia. ¿Cómo hacemos cuando hoy tenemos preguntas como inteligencia artificial que avanza tanto y en el campo científico, cómo hacemos para que no se dude también? ¿Cómo hacemos para sensibilizar a los hombres, a nuestra sociedad en esta importancia? Pero esa es la respuesta, sensibilizar. Sensibilizar quiere decir que tenés que tener en la mesa, tenés que tener a los políticos y a los científicos de vez en cuando, no digo siempre, pero hay que ponerse juntos y pensar juntos. El científico tiene que pelearla, tiene que decir, esto es importante porque nos va a dar tales y tales herramientas. Hay una anécdota importante, en California en los años 70 había un tema tremendo con la calidad del aire en Los Ángeles, ¿no? Smog, la llamada smog, que era un problema terrible. Y era por el caño de escape de los autos, en la época previa al catalizador, ¿no? Y el gobernador, había protesta, había esto, había lo otro, pero el gobernador llamó al laboratorio que él creía que podía tener una respuesta y llamó y dijo, yo necesito saber cuándo la cantidad de partículas de tal tamaño en el aire es letal. Díganme, ¿qué cantidad de partículas tiene que haber en el aire para que sea letal? Porque ahí yo hago la ley, yo regulo. Ahí digo, bueno, el caño de escape solo puede largar tanto nitrógeno por... O no puede haber partículas menores a 2,5 micrones. Chao. Pero yo para hacer esa ley necesito el dato científico. Y los científicos en ese momento no tenían una respuesta. Porque ¿cómo haces un ensayo para determinar quiénes son los que se van a morir, los testigos del experimento? Yo levanto la mano, ¿no? Si me mato... Digo, pero no tenían la respuesta. La respuesta fue tomada después que se juntó la información
necesaria, de acuerdo a los protocolos, digamos, ¿no? Bueno, en conejos, en ratas, lo que sea, bajo, extrapolando. Pero ese es un ejemplo clave. El gobernador llamando a la academia para decir, decime cuándo esto es letal. Y eso necesita una cierta grandeza política también, ¿no? Porque hay otros políticos que hubieran dicho, bueno, vamos a nombrar un comité y después se olvide. Sí, una comisión. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Les agradezco.